Las violencias y desigualdades de género se dan y se reproducen en todos los ámbitos. Y cuando decimos todos, son todos. Las desigualdades sociales y las violencias de género traspasan las paredes de las cárceles y también se ejercen y se reproducen allí. Mi nombre es Lara Andrés y hoy vamos a hablar de las mujeres encarceladas. La situación de las cárceles en Argentina es de público conocimiento, pero a los niveles prácticos de la política cotidiana es de lo que menos hablamos, es de lo que menos se habla. Es el tema que menos agenda tiene y en el cual falta un impulso político para hablar de cómo se viven en las cárceles y cuál es el objetivo o qué persigue el modelo y sistema penal en nuestro país. A partir de la pandemia y las medidas de aislamiento se puso nuevamente en escena el tema de las condiciones de hacinamiento en la que viven los presos, la falta de sanidad e higiene. En esta oportunidad nos pareció interesante e importante traerles el tema de las cárceles, pero específicamente en relación con el encierro de las mujeres y las personas trans. Justamente esta semana nos enteramos la triste noticia del suicidio de Cristina Vázquez, mujer que estuvo presa injustamente por 11 años, que fue liberada el año pasado, pero que no resistió al estigma, a la falta de acompañamiento de aquel poder judicial que la había juzgado sin pruebas y que la juzgó por ser pobre y que la juzgó nuevamente al dejarla en el abandono. Entonces, vamos a pensar, a hablar de lo que son las cárceles y el sistema penal para las mujeres y disidencias, pensar el sistema punitivo y penitenciario, podríamos decir, desde y con una perspectiva de género. Para el armado de esta columna utilicé varios textos, investigaciones y publicaciones de la Asociación Pensamiento Penal y el libro Mujeres en Prisión, los alcances del castigo, que es un libro publicado por el CELS, el Ministerio de Defensa y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Actualmente la población de mujeres en encierro es mucho menor a la de los hombres, pero en los últimos tiempos se ha ido incrementando, se ha visto que se incrementó la población de mujeres a través de estos años. Son varios los factores que inciden en este crecimiento, pero que de una manera sintética para lo que estamos hablando podrían resumirse en dos factores que se ven fuertemente entrelazados. Por un lado, lo que llamamos la feminización de la pobreza, las crisis sociales y económicas que impactan particularmente a las mujeres y disidencias y que a partir de una cadena de desigualdades empuja a las mujeres y a las personas trans, a las personas travestis al delito. Y otro factor que influye y que determina el crecimiento de la población, de las mujeres y diversidades en las cárceles, tiene que ver con la modalidad en la que se aplica el sistema penal en Argentina. Esto quiere decir la política criminal que se toma desde el Estado, que en este caso detiene y castiga a los más débiles. La lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, rara vez lucha o va en contra de los poderes reales que lo permiten, sino que el sistema punitivo alcanza solamente a los puestos más bajos y estos roles son ocupados en su mayoría por mujeres que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica. Casi 7 de 10 mujeres encarceladas están procesadas o condenadas por delitos vinculados con las drogas. Así como las crisis económicas y sociales afectan e impactan particularmente a las mujeres, las condiciones de encierro y prisión también tienen un impacto particular. Y esto se debe a que las mujeres sufren en mayor medida los efectos del encierro. ¿Por qué? Porque el encierro para las mujeres significa, en primera medida, el desmembramiento del grupo familiar, debido a lo que todos más o menos conocemos y sabemos y decimos, que es la cuestión del mandato y la función social impuesta y definida para las mujeres como el sostén del hogar. Entonces las mujeres somos el sostén del hogar muchas veces en lo económico, somos jefas de hogar y casi siempre en lo afectivo. Entonces esto profundiza el impacto del encierro para las mujeres. Y también se ve complejizado porque en muchos casos las mujeres que son detenidas sufren procesos de aislamiento mucho más pronunciados que en los hombres. Las mujeres suelen realizar visitas junto con hijes o con familiares a ver algún detenido familiar hombre. Sin embargo, no se ve esto a la inversa. Hay muchos estudios que demuestran que no sucede esto o que son menos los casos en los cuales hombres van y llevan a sus hijas o a familiares a ver mujeres detenidas. Entonces,
todo esto complejiza y profundiza el nivel de aislamiento y de encierro de las mujeres, y que también se le suma otra cuestión a partir del género, que es todo ese conjunto de violencias específicas ejercidas contra las mujeres y las personas trans travestis. Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, abusos de poder y fuerza dentro de las cárceles, violencia en la falta del acceso a acompañamiento terapéutico, violencia en la sobremedicación de las mujeres, violencia frente a la falta de accesos de recursos económicos para mantener a aquel hogar, a aquella familia que quedó afuera. Estas son algunas de las vivencias que atraviesan las mujeres en prisión. Pero para poder entender un poco más acerca de la experiencia de las mujeres y personas trans travestis en el contexto de encierro en cárceles, tenemos a Rosario Gauna Alsina de la Asociación Pensamiento Penal, que es una organización social que busca discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos en la Argentina. Hola Rosario, muchas gracias por la comunicación. Veníamos hablando acerca del contexto y de la situación en las cárceles para las mujeres y las personas trans, y teniendo en cuenta que el sistema punitivo en Argentina se aplica principalmente a los sectores sociales más vulnerables, a grandes rasgos, ¿vos podrías decirnos quiénes son las mujeres encarceladas? Sabemos, lógicamente, que el sistema penal se dirige y persigue particularmente a determinados grupos. ¿Qué grupos? Por lo general aquellos que provienen de hogares vulnerables, de contextos vulnerables. Por lo general las personas que están detenidas no han terminado la escuela primaria o eso, el nivel máximo alcanzado. También al momento de la detención no estaban trabajando. Y el primer contacto que tienen estas personas con el Estado es a partir de la faceta punitiva, que es la faceta más violenta. En el caso de las mujeres se agrega un plus particular que tiene que ver con que en su mayoría son madres. 9 de cada 10 mujeres son madres y también a su vez están a cargo de otros familiares. Esto tiene que ver también con los estereotipos que están arraigados culturalmente, a partir del cual a las mujeres se les asigna este lugar de ocuparse de las tareas de cuidado. A su vez también esto impacta obviamente en las comunidades, porque cuando estas mujeres son detenidas, estos chicos quedan desamparados, algunos van a hogares, otros quedan a cargo de otros familiares, se dividen los hermanos, o sea que tiene un impacto mayor el encarcelamiento de las mujeres. Y a su vez la mayoría han padecido distintos tipos de violencias previo a ser encarceladas y aparte también están encarceladas por delitos vinculados a la subsistencia. Sabemos que el fenómeno de la feminización de la pobreza ha impactado, en los últimos años se ha incrementado ampliamente. Y justamente esto se puede observar en el tipo de delitos por el cual son detenidas. La ley de drogas, o sea, lo que comúnmente conocemos como narcomenudeo, y delitos no violentos. Así que en este sentido se podrían pensar en otras alternativas que habitualmente no son contempladas durante el proceso. Entendemos que la violencia de género se configura en cualquier ámbito y en este sentido también se filtra en las cárceles argentinas. ¿Cuáles son las violencias a las que están expuestas las mujeres en las cárceles y qué responsabilidad le cabe a las instituciones penitenciarias? Obviamente estamos hablando de instituciones que son patriarcales, ¿no? Donde si las violencias de la afuera se siguen produciendo, en estos lugares se profundizan ampliamente. Pero también me gustaría abrir un poco el panorama y también incluir, ¿no?, la responsabilidad que tienen los sistemas de justicia y la falta de perspectiva, porque podrían brindar otras respuestas que no sea la cárcel y sin embargo siguen priorizando este tipo de respuestas por encima de las salidas alternativas, por ejemplo, arrestos domiciliarios. Pero para hablar propiamente de lo que ocurre dentro de las unidades penitenciarias, podemos pensar en aquellas desatenciones que se sufren por la falta de perspectiva también de estos establecimientos, como puede ser la falta de atención ginecológica, también la falta de apoyo para la vinculación como decíamos, la mayoría son madres y sin embargo no hay dispositivos que acompañen
si bien existen algunos, no son muchos que acompañen al vínculo, que traten de fortalecer el vínculo entre estas madres y estos hijos. Por ejemplo, pienso en el caso de una mujer que acompañamos desde la asociación Pensamiento Penal hace poquito, una mujer que estaba con prisión preventiva. Al final, bueno, fue declarada, la sobreseyeron, pero estuvo 2 años detenida y tenía un hijo recién nacido, un bebé recién nacido, y cuando salió el bebé ni siquiera tuvo que de nuevo entablar otro vínculo con este bebé que ya no la reconocía, ¿no? Después también pienso en cuestiones asociadas también a cuando una mujer reclama, ¿no? Cuando una mujer reclama o se pone en un rol más activo, se sale de los parámetros de la femineidad, por decirlo de alguna manera, y se la asocia con una loca que está reclamando, cuando en realidad obviamente hay un montón de desatenciones que la misma institución no se cuestiona, ¿no? Entonces la mujer que reclama se la asocia a esta figura de la loca, ¿no? Que también tiene, que eso lo seguimos, por más que se ha avanzado a nivel social sobre este tipo de cuestionamientos, se siguen produciendo siempre una mujer que se sale del parámetro o de lo esperado o deseado. Bueno, es una loca. Bueno, esto acá se profundiza porque a su vez cuando una mujer reclama lo que hacen es tal vez derivarla a los dispositivos psiquiátricos, inyectar distintos tipos de medicaciones, y bueno, y esto es algo que prevalece sobre todo en el colectivo femenino por encima de que tal vez es algo que no vemos tal vez en la población de varones. Y por el otro lado también podemos pensar que esto tiene que ver en realidad con la justicia, con el exceso de utilización de la prisión preventiva, que eso es algo que también se ve mucho más en las mujeres que en los varones. Y respecto a las vivencias trans, a las vivencias de las personas trans travestis, tenemos una ley modelo a nivel mundial sobre la identidad de género, pero ¿cuál es la experiencia de las personas trans privadas de su libertad? Sí, si bien es cierto que Argentina es uno de los países más avanzados en la región sobre leyes de identidad de género y leyes para la comunidad LGBT, es cierto que en los lugares de encierro esto todavía falta bastante, ¿no? Entonces, ¿con qué dificultades nos encontramos? Por un lado, que como los mecanismos de clasificación de los sistemas penitenciarios son binarios, cuando ingresa una persona a una unidad penal, una persona trans, no saben dónde ubicarla. Entonces, tal vez la tienen como con una medida de resguardo, que es que la llevan a sectores de aislamiento. Entonces, estas personas tienen que pasar como 23 horas encerradas y en teoría esto se hace para protegerlas, pero en realidad terminan menoscabando otra serie de derechos, ¿no? También las siguen llamando con el nombre de hombre en lugar de llamarlas por el nombre elegido. No hay acompañamientos, en muchos casos, no digo que en todos, específicos para el acompañamiento de los tratamientos de hormonización o tratamientos psicológicos, que también, el acompañamiento, no tratamiento, sino el acompañamiento también psicológico que se tiene que dar cuando alguien está haciendo este proceso. Por ejemplo, en el Servicio Penitenciario Federal se crearon pabellones específicos dentro de las unidades penales de mujeres, y en el Servicio Penitenciario Bonaerense siguen estando en la órbita de las cárceles de varones. Pero bueno, esto genera un poco de rispideces porque a veces ni las mujeres trans quieren ir a las unidades de mujeres, ni a veces las mujeres quieren recibir a las mujeres trans. Entonces, bueno, se generan esto, o sea, de alguna manera requiere obviamente capacitación, formación y trabajar en conjunto, ¿no? Tanto con la población penitenciaria como también los operadores del servicio. Y creo que en ese sentido todavía falta bastante. Gracias a vos, Rosario. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes la página de contacto. Bastante angustiante la realidad de las presas en Argentina, pero así como Rosario nos recomienda, tenemos que pensar y exigir nuevas propuestas, nuevas políticas que tengan en cuenta la interseccionalidad con otras exclusiones. Salir, así como decía Rosario, salir de los feminismos blancos y pensar en todas las desigualdades que se solapan con el género, como las desigualdades de clase, de etnia, el estatus migratorio, la condición e identidad sexual, la edad, entre otras desigualdades. Al parecer, en lo punitivo, la regla es la cárcel,
pero hay que comprender que la pena es la privación de la libertad. Esto de ninguna manera quiere decir que se anulen los derechos humanos de las personas en el encierro. Todo esto que estuvimos contando, que estuvimos hablando, lo que nos trajo Rosario desde su trabajo en la Asociación Penal, Pensamiento Penal, nos muestra que la cárcel no solo afecta a la vida y las relaciones interpersonales, impacta en el devenir social de todas las personas privadas de su libertad. Y también impacta particularmente a las mujeres y disidencias porque se agrega a la pena del encierro todo un conjunto de violencias institucionales, torturas y daños que de alguna manera vuelven una mentira la idea del tratamiento y la resocialización para las personas que cometieron un delito. Se termina volviendo la cárcel como un dispositivo más para el ejercicio y la reproducción de las desigualdades sociales y las violencias de género. Antes de cerrar, me parece interesante pensar o que reflexionemos juntos acerca de las cárceles, así como las pensamos como algo que está lejos de nuestra realidad, algo que no nos parece cercano, que no nos toca de cerca tal vez, pero pensemos y reflexionemos acerca de que las personas que cometieron un delito, como mencionamos anteriormente, en muchas ocasiones son personas de los sectores más vulnerables y excluidos de nuestra sociedad. El Estado no llegó a ellos, a ellas, salvo en el momento de la sanción y la pena. Vivimos en una sociedad desigual en términos económicos, en términos de clase, en términos de género, de etnia. Vivimos y somos una sociedad que marginaliza y reprime a los más vulnerables. Entonces, pensemos en esto y si podemos entender estas condiciones que empujan a muchas personas al delito, podemos de alguna manera concluir o reflexionar que toda presa, todo preso, al fin y al cabo, es una cuestión política.